Si es un tema técnico o de negocio, ya no es tan sencillo, porque en el agro muchas veces vemos que quien te maneja esos temas normalmente no tiene todas las habilidades de comunicación. Yo sí creo que, por ejemplo, una charla es un esquema de posicionamiento de marca. Una charla física donde hay 5, 10, 15 productores agropecuarios. Sí. Ahora, ¿cómo yo esa charla la traslado en un retorno de la inversión? Desde el punto de vista de ventas, tú puedes conocer muy bien a tu cliente, pero a veces se desconecta marketing de ventas. Sí. Y a veces el de marketing le está hablando a otro perfil cuando el de ventas quiere que se le hable a un perfil específico. Bienvenidos a un podcast diferente de Hablemos de Agronegocios. Esta vez estamos con Olmo Bastidas. Estamos aquí en el evento de Green Tech de Querétaro. Y Olmo nos ha dado unos pequeños minutos para poder conversar acerca de marketing de contenidos, que es lo que Olmo aquí genera, desarrolla de una manera bastante interesante. Ya nos irá contando un poco podcast, reportes, contenido propiamente dicho. Así que vamos con Olmo. Olmo, cuéntanos un poquito a la gente que nos ve un poquito de ti. Claro que sí, Edgar, pues muchas gracias por esta invitación para conversar, para tu podcast. Pues como dices, el día de hoy nos encontramos en el evento Green Tech Américas 2025 en la ciudad de Querétaro, aquí en México. Este es el evento top de agricultura, de tecnología en agricultura, pues aquí en México. Y pues nos dimos cita justamente para ver qué es lo que está sucediendo por acá. Te cuento un poco sobre mí. Yo soy Olmo Bastidas. Yo empecé en el año 2010 con proyectos digitales por tema de hobby. Actualmente ya no es un hobby, ya es el tema de mi negocio como consultor de marketing para agronegocios, especialmente de marketing digital. Y desde el año 2020 tengo un podcast que se llama justamente Podcast Agricultura, que de hecho, bueno, en su momento fue el primer podcast de agricultura en español. Estamos entrando ya al 6º año de grabaciones. Ya llevo 507 episodios con alrededor de 250 entrevistas. Y bueno, hacemos varias cuestiones, ¿no? Relacionadas sobre todo con el tema de comunicación y con el tema de marketing digital para agronegocios. Este tema de... Arranquemos un poco con el tema del podcast. ¿Cómo nace esta idea ya hace bastantes años, ¿no? 6 años, pues había un esquema de podcast, me imagino. Hemos escuchado también antes podcasts, pero en el agro, como tú bien dices, pionero en este sentido. ¿Qué buscabas? ¿Qué tratabas tú de demostrar, de ver con la gente que te escuchara? Bueno, fíjate que mi historia con los podcasts se remonta prácticamente al inicio de los podcasts. Yo en el año 2009, cuando todavía estaba como estudiante en mi último año de la carrera, tuve la oportunidad de hacer un viaje de estudios junto con mis compañeros a California. Entonces, dentro del viaje de estudios, tuve la posibilidad de adquirir un iPod, ¿no? Y ahorita mucha gente a lo mejor no sabrá lo que era un iPod, para escuchar música. Y ahí, en ese dispositivo, pues fue que me encontré justamente con los primeros podcasts en inglés, que yo, pues la verdad, hasta ese momento yo era mucho de radio, yo no sabía que era un podcast, yo no tenía noción de lo que podía implicar, ¿no? Entonces yo, pues digamos, desde 2009 soy un escucha asiduo de podcast. Y entonces conforme pasaban los años, pues yo escuchaba de muchos temas y siempre buscaba temas agro, pero no encontraba más que podcast en inglés, los primeros que empezaron, ¿no? Y en español no había, y volví a revisar, me acordaba a lo mejor al siguiente año, y volví a buscar, y no había. Entonces, pues la realidad es que en cierto momento me dije, bueno, pues si no lo hay, pues yo lo voy a crear. Claro. Pero la idea inicial se remonta a 2018. Entre 2018 y 2020 fueron 2 años de pruebas, le llamo yo, que realmente eran grabar y que no me gustara escucharme o no me gustaba lo que yo decía. Hasta que ya literalmente mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Lo siguiente que grabes o lo subes o ya mejor no lo hagas. Y ese fue el empujón inicial, pues, para empezar Podcast Agricultura. Obviamente, en 2020, que puede parecer muy lejano, cuando la realidad es que, pues, no lo es. Yo invitaba a gente a hablar a un podcast y ni siquiera sabían que era mucha gente del agro. Claro. Y entonces, de cada 10 que invitaba, pues, a lo mejor uno medio accedía. Entonces, mis primeros 100, 200 episodios fueron, digamos, conversaciones mías sobre temas del agro, porque no encontraba
quiere entrevistar. Actualmente, pues tú sabes que ya cualquiera puede y Más quiere aparecer en accesible, el claro. podcast. Entonces, Claro. esa es mi historia con el podcast. No, pues buenísimo, buenísimo. De hecho, tremendo empujón que te dieron para Así ver el es. tema. Siempre pasa eso. Está bien. Me parece genial. Pues sí, existe mucho, hoy por hoy hay una variedad de formatos de podcast interesantes. Siempre es bueno ver cómo se van perfilando y qué temáticas tienen, que creo que ahí ya va comenzando un poco la diferenciación de cada uno. Ahora, pasas del podcast, pero a la vez también comienzas a generar un esquema de contenido, ya sea con el podcast, porque de hecho es un esquema de contenido, pero ya también para otras empresas. Cuéntanos un poco esa transición, Olmo. Bueno, pues como te digo, la realidad es que yo siempre había visto el tema de marketing digital como un hobby, como algo complementario a lo que yo hacía. Yo durante muchos años trabajé como asesor agronómico, primero para una empresa grande de berries, después trabajé por mi cuenta. Y en el tema agro, pues en el tema técnico, digamos, me sentía yo hasta cierto punto versado en dar soluciones a los agricultores. Pero siempre he traído esta espinita del tema de la comunicación. Afortunadamente, por ahí desde mi infancia, gracias a que mi madre trabajaba todo el día, pues tenía que meternos a todas las actividades extracurriculares que se pudiera. Claro. Y entonces, pues literalmente yo hice de todo, ¿no? Hice teatro, hice oratoria, hice poesía y eso me ayudó mucho con el tema de la comunicación. Y entonces empecé a notar la falta de un perfil agrocomunicador, ¿no? Había perfiles técnicos, bueno, hay perfiles técnicos muy potentes en prácticamente toda Latinoamérica, podemos afirmarlo, pero a veces sentía yo que en el tema de comunicación, de quién te dijera esto, pero de una forma más asequible, Claro. o incluso de comunicar el agro a personas que no son del agro, a veces no es tan sencillo. Y entonces, pues, justamente pasó de ser un hobby e incluso fue una cuestión ahí que se fue dando gradualmente. O sea, literalmente mucha gente, pues, empezó, gracias a mi blog, a mi podcast, a saber lo que yo hacía. Y entonces me llegaba gente, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que me cheques mis mensajes comerciales. A lo mejor yo sin una experiencia, pues, digamos, con una validez educativa, ¿no? Formal, pero con la experiencia práctica de yo haber tenido un montón de proyectos en estos años y yo haber echado a perder y aprendiendo con lo mío. Entonces eso me dio la seguridad, pues, para poderle ofrecer algunas soluciones a las empresas, de decir, mira, te puedo hacer esto, te puedo hacer artículos, pues he hecho para muchas empresas, técnicos, informativos. Entonces la transición se fue dando gradualmente, es algo que se me fue dando, no por naturaleza, sino porque, como te digo, ya lo venía trabajando desde muchos años atrás. Y pues ya hace relativamente poco ya decidí independizarme del tema de una empresa y justamente comenzar ya a ofrecer mis servicios de forma directa. Claro, claro. Ahora, este esquema de explicarle a alguien, yo lo llamo un poco traducir este expertise técnico a algo más sencillo, una extensión agropecuaria, una extensión agraria, es lo más cercano, creo yo, a lo que hacemos, que es todo el know-how de una empresa potente, pues de alguna manera darlo en un lenguaje sencillo y accesible para todos, no solamente para los que están en el sector, sino también para gente que quisiera entrar y rápidamente poder adaptarse a eso, lo cual me parece genial. Olmo, hablemos un poco de contenido ya técnico que necesita ser visualmente también atractivo, ¿no? Porque ahora ese es nuestro reto quizás, ¿no? Que el contenido técnico también sea visualmente atractivo. ¿Cómo te va en ese proceso? ¿Cómo tú lo ves de cara a lo que se está generando hoy por hoy? Hoy vemos pues un montón de empresas acá en este evento, gente que se está grabando, gente que está invitando a los stands, a sus clientes, y creo que por ahí va un esquema interesante de mensaje, pero también está el mensaje técnico que es, creo, tu fuerte y creo que es lo que nosotros también hacemos fuerte. ¿Cómo es el contenido técnico? Puede ser mucho más agradable, cómo puede ser mucho más interesante para la gente. Bueno, mira, creo que en el tema del contenido importa muchísimo a quién va dirigido. Sí. O sea, por ejemplo, en el caso de México, si tú estás hablando de un agroexportador, pues a lo mejor un contenido informativo no le sirve. A lo mejor un contenido técnico incluso tampoco le sirve al agroexportador porque el contenido técnico le sirve a su gente, a su equipo de trabajo, a su equipo de ingenieros. Pues, por ejemplo, depende mucho, en el caso de una empresa, a quién quieras dirigir el contenido, ¿no? Por ejemplo, para un agroexportador lo que importan son los números, ¿no? Cuánto está en tema de conversión peso-dólar en la frontera en Estados Unidos, cuánto volumen está pasando, cómo está afectando, por ejemplo, el tema de las decisiones gubernamentales en Estados Unidos, más temas de negocio, ¿no? Correcto. Entonces,
En el agro, pues tú tienes las posibilidades infinitas para crear contenido, desde contenido informativo, contenido ya más técnico, contenido más de negocios y otros tipos de contenidos. Tú puedes crearlos, pues digamos, de una forma sencilla, porque la realidad es que en el agro, una de las ventajas es que a veces no nos complicamos tanto la vida, ¿no? Que de hecho, eso es lo que yo entiendo que funciona, a veces la comunicación más directa, más natural, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando una empresa quiere trabajar tanto sus contenidos, los termina sobrecomplicando y al final terminan por no tener un impacto? Entonces, además del punto número 1 de a quién va dirigido tu contenido, porque para una empresa pues no es lo mismo dirigirlo a ingenieros, no es lo mismo dirigirlo a los dueños de negocios Sí. o a distribuidores. Entonces, aparte de eso, pues otro punto importante es cómo llegarles, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor tienes el mejor contenido, pero lo mandas en texto. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor no tienen tiempo de leerlo. Sí. Oye, haces un video de ese contenido. Bueno, a lo mejor es más fácil que lo vean, pero obviamente, pues para hacer un video, pues tienes que tener un perfil que te pueda comunicar lo que tú quieres comunicar de forma sencilla. Si es un tema informativo, pues a lo mejor es más sencillo hasta cierto punto. Si es un tema técnico o de negocios, ya no es tan sencillo, porque en el agro muchas veces vemos que quien te maneja esos temas normalmente no tiene todas las habilidades de comunicación. Sí. Y quien tiene las habilidades de comunicación a veces no tiene el manejo de los temas. Entonces este es el gran punto del agro, pero creo yo que en el tema de contenidos, si dedicas el tiempo necesario a pensar tu estrategia, creo que te puede funcionar muy bien, porque el agro te puede dar una enorme variedad de contenidos. Tan solo imagínate que hagas contenidos por cultivo. Claro. O sea, ahí tienes una infinidad de gama cultivos ahí. infinita. Así es. Claro. Tanto los de exportación, los de consumo local, pues ahí tienes infinidad de cosas para ver y evaluar. Así es. Ahora, todo este tema, pues, obviamente lo hemos venido conversando, hemos estado ayer también conversando un poco de esto. ¿Cómo esto, que es sumamente importante hoy, un esquema de comunicación, yo lo veo así. Una empresa de insumos agropecuarios tiene que tener diferentes aristas para llegar a ese buyer, a ese perfil ideal que quieren trabajar, que quieren desarrollar. Ahora, esas diferentes aristas, una de ellas es el contenido digital. Lo otro es las charlas en campo, las visitas y todo lo que comúnmente siempre se hace, siempre se gestiona. ¿Cuál crees que es el mayor impedimento que tiene una empresa para generar un contenido digital? Yo creo que el mayor impedimento está en no saber exactamente a quién le estás hablando. Ya. Desde el punto de vista de ventas, tú puedes conocer muy bien a tu cliente, pero a veces se desconecta marketing de ventas. Sí. Y a veces el de marketing le está hablando a otro perfil cuando el de ventas quiere que se le hable a un perfil específico. Entonces, el mayor reto es la desconexión entre los departamentos de marketing y ventas, que normalmente suele ocurrir, o yo lo he visto más en las empresas grandes, donde los de ventas están esperando un cierto tipo de contenido y los de marketing hacen otro. No implica esto que el contenido sea malo. Claro. La realidad es que muchas veces es muy buen contenido, pero no es lo que los de ventas esperan para vender. Yo mismo trabajé en una empresa donde estábamos desconectados marketing de ventas y los de ventas nos decían, pues es que está muy chido su contenido, pero nosotros necesitamos esto otro para ayudarnos a convencer a los clientes, y ustedes están haciendo pues algo a lo mejor diferente a lo que nosotros esperamos. Entonces, básicamente, muchas veces es justamente sentarte en el tema de una empresa o de un agronegocio, sentarte y platicar todos y decir, bueno, a ver, antes de poner la maquinaria a andar, antes de empezar a hacer artículos, reportes, podcast, videos, grabaciones en campo o lo que tú quieras, primero hay que preguntarnos exactamente a quién le vamos a hablar. Que normalmente se dice fácil, Edgar, pero ¿a quién le vamos a hablar? Pues a veces hay empresas que no pueden tener un cliente ideal o un buyer persona porque tienen una amplia gama de productos. Correcto. Entonces seguramente le hablarán a 10, 20 perfiles diferentes, ¿no? Entonces ahí está el detalle. Debe haber un liderazgo en el equipo comercial, en el equipo de ventas y de marketing, que te diga, ok, o sea, sí podemos hablarle a 20, 30 personas, pero en este momento nuestra estrategia nos dice que le tenemos que hablar a quién. Sí, claro. Ese es el punto clave. Sabiendo a quién hay que hablarle, pues ya pasas a definir el cómo hay que hablarle. No le vas a hablar de la misma forma al director general de una
empresa de agroexportación con cientos y cientos de hectáreas que al ingeniero responsable. Claro. O sea, están donde mismo, juegan en la misma cancha, pero la forma en la que te tienes que comunicar con cada uno es bien diferente. Sí, sí. Eso es clave. Creo que hay muchas, bueno, ahora veo menos, pero hay muchas empresas que tienen muchas líneas de negocio dirigidas al sector y obviamente eso dificulta mucho el proceso de, por ejemplo, lanzamiento de contenido, ¿no? Oye, tienes cierta cantidad de días en el mes. Nosotros trabajamos mucho con un esquema de fenología de cultivo, ¿no? Tengo que llegar en el momento exacto o antes del momento porque literalmente si yo llego después, pues no voy a tener el efecto wow que necesito para intentar comercializar mi producto. Y eso implica pues que yo tenga mucha claridad en el portafolio de productos. O sea, aquí ya viene un esquema en el cual, desde el punto de vista de marketing y parte digital, pues tenemos que estar muy enfocados en la parte comercial, obviamente, pero esa retroalimentación tiene que llegar de la parte comercial, que son los que están en el campo, en el día a día, y con eso, pues, tener un mejor resultado y un mayor resultado. Que de hecho, Sí. ahí está un punto, justamente, yo creo que el punto clave que has tocado tú es ahí es donde está a veces la desconexión entre marketing y ventas. ¿Por qué? Porque ventas, digamos que tiene que ir al día, o sea, proveyendo lo que se ocupa en este momento. El detalle es que a veces marketing tiene que ir un paso adelante, ¿no? Por ejemplo, o sea, si en este momento tienes la cosecha de cebolla, pues tienes que proveer todos los insumos necesarios, pero los de marketing ya tienen que estar pensando a lo mejor en el siguiente cultivo o en la siguiente temporada. ¿Por qué? Si ahorita ya estás en el momento de una actividad, por ejemplo, cosechando cebolla, pues ahorita, aunque hagas marketing una y mil veces, ya no vas a meterle a tu cliente ideal en la cabeza tu producto porque ya ahorita ya debe tener la solución ahí. Claro. O sea, ventas está trabajando ahorita en ese momento, pero marketing tiene que ir un paso antes o para llegar a ese momento tiene que trabajar 2 o 3 o 4 meses previamente para que cuando el agricultor necesite algo, diga, ok, ya tengo el posicionamiento de marca de esta empresa. Y eso es importante, ¿no? Creo que el esquema de marketing, al ser o al tener que ser mucho más planificado, a veces no se siente ese retorno de la inversión rápida, ¿no? Oye, a mí me gusta mucho decir de que hay muchas más oportunidades que solamente un retorno de la inversión, por ejemplo, o de aparecer bien en la foto en un evento. Sí. O sea, hay muchas más cosas. Pasado eso al punto de marketing, yo creo que el esquema de planificar, tener etapas, procesos mucho más claros, nos puede dar un retorno de la inversión mucho mayor. El tema es cuánto tiene que esperar, porque al final ese es el gran paso, ese es el gran problema que se tiene, la desesperación en cuanto al resultado de marketing, ¿no? Me ha pasado muchas veces que la gente te dice, oye, necesito literalmente que ya me des una solución, un resultado. ¿Cómo tú enfrentas ese proceso? Es un tema bien complicado porque, como lo dices, muchas veces se espera que marketing trabaje o actúe de la misma forma que ventas, ¿no? Pero marketing no es ventas y ventas no es marketing. Son procesos complementarios que de hecho, o sea, deberían ser siempre complementarios, pero se debe entender que el tema del marketing no es muchas veces inmediato y que muchas veces contrates o pagues la herramienta que pagues, muchas veces no vas a tener trazabilidad. ¿Por qué? Porque puede llegarte un cliente pues que a lo mejor vio un anuncio el año pasado en un evento o a lo mejor alguien le comentó que existías y te llega. Claro, no puedes tener trazabilidad, no puedes estar siempre con el prospecto. Oye, ¿cómo me conociste? Oye, ¿cómo me conociste? No, muchas veces se trata de hacer, ¿no? De forma digital, por ejemplo, pones una encuesta, oye, ¿cómo nos conociste? ¿De dónde escuchaste de nosotros? Y ahí pues puedes entender que a lo mejor el tema del lead viene de hace años o de varias expos atrás o de quién sabe dónde, ¿no? Pero muchas veces no vas a saber. Entonces, eso no implica que el marketing no funcione. Sí. Eso lo único que implica es que a veces no vas a tener trazabilidad, pero el tema del posicionamiento de marca, pues lo debes generar. Cuando tú no tienes posicionamiento de marca, quieres apurar el marketing todo lo que puedes. Sí. Pero ver resultados inmediatos muy rara vez. O sea, es dificilísimo porque el marketing lo tienes que estar trabajando. Pero de repente tienes buen posicionamiento de marketing y piensas a veces que es por magia. Claro. No, es tu estrategia. O sea, tanto si funciona como si no, es tu estrategia. Claro. Si funciona, estás acertando en algo. Si no funciona, pues estás fallando en algo, ¿no? Pero pues el marketing lleva su tiempo y hay que comprenderlo. Y muchas veces no vas a poder trazar exactamente este post que acabo de publicar me generó tanto dinero. La mayoría de las veces no vas a saber de dónde viene.
Es más, y no vas a poder saber de dónde viene desde el punto de vista de retorno inmediato si tampoco no, y yo soy un creyente de que el proceso comercial no va a cambiar, no va a ser digital. El proceso comercial de un insumo agropecuario no puede entrar en un e-commerce y cerrarse totalmente. Sí creo que de repente va a cerrarse en una etapa y que de alguna manera va a entrar un comercial y el comercial va a tener que técnicamente explicarlo porque es así, son temas técnicos. Pero creo que es importante este esquema de que exista este ámbito de comercial con marketing, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, una charla es un esquema de posicionamiento de marca. Una charla física donde hay 5, 10, 15 productores agropecuarios. Sí. Ahora, ¿cómo yo esa charla la traslado en un retorno de la inversión? Porque yo de repente en esa campaña no venda con esa charla, un poco lo que tú dices. Sí. Pero de acá a la siguiente se acordarán de que yo hice esa charla y con eso pueden trabajar. Ese principio que siempre hemos hecho, porque yo he hecho charlas y mucha gente comercial sigue haciendo charlas, es el principio en el cual marketing, porque a la charla yo no voy solamente, voy brandeado, voy con mis banners, voy con mis souvenirs, voy con mis gorros, voy con muchas cosas y ahí es donde creo que puedes tú tener un retorno de la inversión a futuro. No, ese concepto creo que es clave poder manejar. Olmo, últimamente estás trabajando mucho con la parte de informes, lo cual hemos visto ahí cosas sumamente interesantes. ¿Qué tan importante es esa información? ¿Qué tan importante es la información en el sector para la toma de decisiones? Pues yo pienso que es fundamental. El reto está en entender de toda la información que se puede trabajar, qué es la que realmente necesita la persona que te va a comprar, ¿no? Porque normalmente, bueno, yo pensaría en estos momentos que el tema de los informes no está tan trabajado como otro tipo de cuestiones, por ejemplo, las redes sociales, Claro. el posteo en redes sociales está como ya muy trabajado, no por eso podemos decir que se haga, digamos, de la forma más correcta. Claro. Pero el tema de los reportes, yo creo que ahí hay todavía un terreno virgen para entregarle pues a los tomadores de decisiones a diferentes niveles la información que requieren para tener mayor visibilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema de cualquier empresa o de cualquier agronegocio? El problema siempre es la invisibilidad, Sí, claro. en dos sentidos. El primero, que no los conozcan. O sea, obviamente, si no los conocen, fatal, ¿no? pues ahí es dificilísimo. Así tengan la mejor solución del mercado, ¿cómo la venden si no los conocen? Pero la invisibilidad también se puede dar en otro sentido. De yo tengo mi empresa, pero a lo mejor no estoy teniendo la visibilidad suficiente de mi área, pues, digamos, del sector agro. Y esa invisibilidad de todo lo que nos rodea, pues puede llevarte a tomar decisiones peligrosas incluso para la rentabilidad de tu negocio, ¿no? Entonces, el tema de los reportes yo creo que es fundamental. Obviamente en el agro tenemos muchos datos, ¿no? Al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, en México tenemos mucha información. Uh-huh. El detalle no es que nos falte información, que bueno, quisiéramos por ahí tener más, ¿no? Sobre algunos datos climáticos Claro. y otras cosas, pero no es que nos falte información en algunos sentidos, a veces es de tanta información, qué trabajo y qué presento. Claro. Para que, pues en este caso, los dueños de los agronegocios o los responsables tomen decisiones, ¿no? Creo yo que en el tema de reportes, como te digo, hay un campo virgen que todavía se puede aprovechar muchísimo para entregarle a tu potencial cliente información que digas, ok, esto me sirve, esto Claro. no solo me sirve, lo necesito. ¿Quién me lo está proveyendo? Una y otra vez y otra vez. Ahí estás haciendo el trabajo de repetición que es tan necesario en el marketing, ¿no? Sí. Una y otra vez que aparezca tu empresa, a lo mejor, pues como te digo, a lo mejor durante 1 año, 2 años ni siquiera tienes a esa persona como cliente, pero el día que por cualquier cosa se le presente un asunto y necesita lo que tú vendes, no se va a acordar del otro, se va a acordar de ti que ya ha estado presente ahí en los reportes, ¿no? Por ejemplo, en este caso con el tema de la repetición. Sí, sí. Eso pasa. Hay un concepto que es la pirámide de Chet Holmes, que un poco explica que cuando uno contacta o conecta con alguien, literalmente el 10% de esas personas salen o están buscando el producto. Entonces, claro, la teoría te dice que cuando alguien está buscando un producto o un insumo, pues tiende a comparar mucho, ¿no? Y obviamente la primera comparación cae siempre en un proceso de precio.
pero el otro 90% de personas que has contactado que no están interesadas en este momento, muchos esquemas comerciales te invitan a dejarlo, ¿no? Vamos a concentrarnos en el 10% que es lo inmediato, pero ese 90% es justamente el tema de educar, de darle conocimiento, de darle estos informes, de hacer un podcast y generar contenido, y con eso ir construyendo todo ese proceso de los 90% que de alguna manera puede ser a futuro un cliente. Así es. Importante ver a futuro el tema de marketing, importante ver a futuro el tema de las acciones. Comenzamos esta conversación con tu podcast. Muchos capítulos, 6 años, y literalmente se genera ese contenido. Hay un proceso de crecimiento y obviamente hay que pensar cómo ya después va a ser retribuido ese proceso. Lo cual me parece interesante, Olmo. De verdad que te felicito. Gracias. Hemos estado siempre en contacto en alguno de tus procesos de creación de contenido, lo cual me parece genial. Creo que hay mucho todavía por desarrollar. No sé si quieras comentar algo final, algo que quisieras dejarnos como mensaje. Pues agradecerte, Edgar, por la conversación, agradecer a tu auditorio por justamente poner un poco de atención a esta conversación. Pues mi mensaje final sería que en temas de comunicación y marketing, creo yo que está la primera y principal diferenciación que un agronegocio puede hacer. Sí. Digo, a ver, el tema de la calidad. Alguien no te vende calidad, sería difícil encontrarlo, ¿no? El tema de precios, pues ya sabemos que pues hay precios para todos los públicos, sí. Precios para los que tienen menos recursos, precios para los que tienen todos los recursos del mundo. Entonces dices, ¿dónde te diferencias? Lo primero es en tu comunicación, los mensajes que estás diciendo. Yo le digo a mis clientes o a mis prospectos, mira, supongamos que tú traes una buena solución. Vamos a partir de eso, que tú traes un buen producto o un buen servicio. Si no lo traes, ya, o sea, no hay nada más que hacer. Primero tienes que mejorarlo. Es verdad. Supongamos que lo traes. Como pues, la mayoría de empresas que vemos aquí traen una solución probada, validada, válida, que alguien necesita. Ok, si partimos de ese punto, yo lo que les digo es muchas veces no necesitas mejorar tus sistemas. Digo, la mejora constante siempre es necesaria, pero muchas veces no es lo principal. Muchas veces no necesitas contratar a más gente. Muchas veces no necesitas, digamos, más gastos en procesos o en otra cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que necesitas solo es más visibilidad. Sí, claro. Con lo que tienes ahorita, yo pienso que un agronegocio difícilmente está al 100% así de, ay, no puedo con un cliente más o no puedo con otra zona más. Claro. Difícilmente. Sí. O sea, todos los agronegocios traen un cierto margen. Ese margen, pues, aumentaría tu ganancia. ¿Cómo puedes llegar a agarrar ese margen de la mesa? Pues, visibilidad. Sí. O sea, comunicación, marketing y ventas alineado en un proceso comercial. Si logras empezar, o sea, en este caso, bueno, muchos agronegocios que vemos aquí, pues ya empezaron, ya tienen años en la industria. Oye, pruébale cambiar tus mensajes. Sí. No digas lo mismo que todo el mundo dice. No seas tan genérico. Oye, si eres un poco más atrevido, que obviamente es lo que da miedo de la diferenciación, sí, sí. ¿No? Todo el mundo quisiera ser diferente, pero todo el mundo dice que tiene buenas soluciones, ¿no? Claro, sí. pero necesitas decir algo diferente, sí. Algo por lo cual te vaya a ver feo a cierta gente, y eso pues no es tan fácil por una empresa, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, vamos a lanzar unos mensajes diferentes que te diferencien. Va a costar un poco porque hay fricción, pero cuando vayan fluyendo vas a ver justamente que ese margen que te puedes agarrar todavía, pues está en el tema de comunicación. Yo siempre digo, empezamos con el tema de la comunicación, el proceso comercial. En la comunicación, ¿qué se hace? Clarificas tus mensajes. O sea, antes de cualquier otra cosa, clarifica lo que quieres decir y a quién se lo quieres decir. Luego viene marketing. Ahora sí, ya tienes clarificados los mensajes, ahora sí amplifícalos lo más que puedas, que podcast, que videos, que lo que tú quieras, pero amplifica tu mensaje que ya está claro. Sí, claro. Y luego viene la derivada, que son las ventas. Aprovecha tus mensajes. Oye, si tienes a un equipo de marketing trabajando mensajes, pues que los de ventas también adopten esos mensajes, sí, y los aprovechen para vender más. Entonces yo creo que siguiendo ese proceso de forma adecuada, un agronegocio puede, pues, digamos, subir al siguiente nivel sin tener, como te digo, que invertir en a lo mejor otras cuestiones que, bueno, siempre es necesario, sí, pero dices tú, estás a medio gas, al 60% en tu agronegocio. ¿Cómo le haces para llegar al 80, 85?
muchas veces es comunicación, marketing y derivas en ventas. Sí. No, lo que es clave antes de verlo, dos cosas, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Tú puedes tener la mejor solución, el mejor producto del mundo, pero si nadie te conoce, pues multiplica tus ventas por cero, porque va a ser así, Así es. ¿no? Y lo otro interesante que has mencionado para cerrar es este esquema de que esta comunicación, este marketing que se hace, tenga que ser usado como una herramienta de ventas. Porque al final son eso, para mí, ¿no? Son herramientas de ventas. Si todos estamos alineados, pues obviamente la venta va a ser consecuencia de los buenos trabajos que se han hecho anteriormente. Y eso me parece clave para poder desarrollar. Olmo, muchas gracias, padre. Edgar. De todas maneras, vamos a estar ahí para después seguir comentando más cosas. Ahora vamos a la feria un rato. Nos mantenemos en contacto. Gracias.